Este programa es presentado por Betel Spa y Síntesis, Marketing y Comunicación. Este programa lo habíamos anunciado y es un tema que yo quería tratar hace mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque forma parte tal vez de las emociones básicas. ¿Se acuerdan que hace poquitos días hablamos de cuando la molestia se iba a la ira? Creo, si mal no recuerdo, que hemos hablado de alguna otra emoción básica en su momento, que estoy tratando de recordar. Pero el tema depresión es un tema muy importante hoy, porque la depresión, y lo vamos a charlar con una amiga personal que ya estuvo con nosotros y que vuelve a estar, porque es una experta y una gran comunicadora, lo sabe comunicar muy bien con la dulzura que la caracteriza a ella y con sus conocimientos. La depresión, lamentablemente, hoy por hoy es una pandemia. Y lo que yo quiero decir antes de empezar a hablar con la licenciada Karina Mofinet, que ya la tuvimos acá, ¿se acuerdan cuando hablamos del miedo y las fobias? Es justamente por qué se estigmatiza tanto la depresión. ¿Por qué el paciente que está sufriendo una depresión a veces es tan reticente a entender que necesita un remedio y que ese remedio lo receta un psiquiatra? Que lo necesita porque, y lo vamos a charlar con Karina, no es un debate, este es un encuentro de una psicóloga y una soul coach que coinciden, como lo dijimos la primera vez que estuvimos juntas, en cantidad de puntos, y esta no va a ser la excepción. ¿Por qué la negativa de tanto paciente depresivo a tomar un antidepresivo? A ver, chicos, tenemos que entender algo. Yo tuve en la familia personas con depresión. Cuando la persona está deprimida, muy deprimida y no sale, el riesgo del suicidio es altísimo. Lo hablaremos con Karina. Hay depresivos que no intentan, pero hay depresivos que sí. Se da mucho en la adolescencia, que es lo que más me preocupa hoy por hoy. Tenemos que entender que el cerebro forma parte del cuerpo como el corazón y el estómago. Entonces no hay que estigmatizar. Una cosa es una patología psiquiátrica como puede ser la esquizofrenia, que es seria, que es de por vida, pero la depresión no tiene por qué ser de por vida. Y es más, vamos a hablar ahora de lo que es una depresión exógena, endógena. Pero a ver, cuando se enferma la panza, ¿a dónde vamos? ¿No vamos a un gastroenterólogo y nos da remedios? Cuando se enferma el corazón, ¿a dónde vamos? ¿Nos vamos a un cardiólogo y nos da remedios y a veces hasta nos operan? Entonces, cuando tenemos una depresión, ¿por qué nos da vergüenza decir que estamos depresivos? Basta. Voy a aprovechar este espacio para pedir esto. Basta de estigmatizar a la enfermedad psiquiátrica y sobre todo al depresivo. Punto 1, que la depresión es una enfermedad como cualquiera y que no tenemos que tener vergüenza a decir estamos depresivos. Y al que acompaña a un depresivo basta de decirle la vida es bella, salir a correr, porque no lo va a entender, porque está enfermo. Y parte de la patología es no ver la vida bella. No es que no quiera, es que no puede. Lo peor que puedes hacer con un depresivo es decirle la vida es bella, no la ves, porque se va a sentir morir, porque no lo siente, porque está muriendo de alguna manera por dentro. ¿Se entendió? Entonces ahora sí, dicho esto, que quería descargar de alguna manera con ustedes, porque tengo muchos entrenados, una en especial, Mónica, este beso va para vos, que vino a mi terapia con 7 intentos de suicidio. Con 7 intentos de suicidio.
y una vida muy castigada. Y hoy por hoy, después de mucha terapia, de soul coaching, de muchos antidepresivos tomados, logró un equilibrio y ser una mujer que puedo decir aprendió a ser feliz. Así que voy con mi invitada, que además es mi amiga. Bueno, Cari, ¿estás de acuerdo con cosas? Completamente. Todo lo que dijiste me parece muy acertado. Creo que habla de tu conocimiento y también de tu sensibilidad con el tema. Así que te felicito de que lo expongas de una manera tan clara y tan contundente en lo que refiere a que hay casos en los que es importante recurrir también a ayuda de medicamentos. A veces no alcanza solo con psicoterapia o con compartirlo con otros. Muchas veces hay que recurrir también a la medicación. Te voy a hacer algunas preguntas en las que te voy a dejar explayar. Esta es cortita. Si hablamos de porcentajes, en la mayoría de las veces es necesaria la medicación, ¿verdad? Bueno, depende vamos de los a aclarar casos, vamos a aclarar claro. que Karina es licenciada en psicología especialista en trauma, o sea que de esto sabe bastante. Sí, cuando hablamos de un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, sí, en la mayoría de los casos es necesario acompañar con una medicación, sobre todo porque los síntomas son tan fuertes, esto que tú decías, la persona con depresión se siente morir por dentro y no tiene ganas de nada. La depresión, una de las características, tal vez la más importante, es que la persona no tiene ganas de nada, de levantarse, de bañarse, de estar con otros. Entonces es muy difícil porque no hay disposición para hacer terapia justamente, no hay disposición para nada, para vivir. Hay muchos casos, sí, donde es requerida la medicación. Ni que hablar, bueno, hoy vos hablabas de la diferencia entre una depresión endógena y exógena. Quería que explicaras sí, un poquito eso. Ahí está. La depresión es muy normal en muchos momentos de la vida. De hecho, el nacer ya implica un estado depresivo. ¿Por qué? Porque el bebito sale de ese entorno protegido donde no tiene hambre, donde no siente frío, donde los sonidos están atenuados. En fin, está como en un microclima súper compensado y de golpe sale al mundo, al frío, al dolor, a sentir hambre. El bebito se angustia mucho y las primeras semanas de vida los bebitos lloran mucho y realmente es porque están deprimidos, porque perdieron. Siempre que hay una pérdida importante hablamos de un estado depresivo, ¿no? De una tristeza profunda que se puede llegar a establecer como un estado depresivo. El bebito perdió toda esa homeostasis que tenía, que le venía dada de afuera casi, ¿no? No era requerido que le hiciera nada para estar en homeostasis. Ese es el primer momento en el que suele haber una depresión. Nos deprimimos cuando empezamos la guardería y dejamos nuestra casa. Nos deprimimos en la latencia. O sea que estamos hablando de niños deprimidos. Sí, sí. Son estados depresivos normales. Ojo, cuando hablamos de una depresión como una patología, ya hablamos de otra cosa. De lo que te estoy hablando es de una depresión exógena, es externa. Como por ejemplo la de un duelo, ¿no? Ahí está. Nosotros tenemos muchas depresiones exógenas a lo largo de la vida y sin duda cuando atravesamos un duelo, que puede ser por un ser querido, por un trabajo, por una mudanza, ni que hablar una mudanza a otro país, son situaciones de duelo. La pérdida de un trabajo también. Claro, o pelearnos con un amigo de toda la vida, distanciarnos de alguien importante. Cualquier cosa importante que perdemos implica un proceso de duelo. Seguimos hablando ahí de las depresiones que son exógenas, que son frente a un elemento externo de la realidad. La adolescencia, la palabra adolescencia viene de adolecer, que pasar sufrir. Dolor. Claro, en la adolescencia todos nos deprimimos. La crisis de la mitad de la vida, cuando llegamos hacia los 40 años y nos cuestionamos qué logré hacer, qué me falta por hacer y ya se me fue la mitad de la vida. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos de que esa depresión se pueda convertir en algo patológico? Bueno, en el duelo el duelo a grandes rasgos tiene 3 etapas. La primera etapa es la de la negación. Es cuando el cerebro, claro, el cerebro queda como impactado y de alguna manera lo hace para sobrevivir, porque es tan fuerte reconocer eso que una parte de mí no lo reconoce. ¿Bien? Esa es la primera etapa, la negación.
La segunda etapa es la de dolor, que es cuando justamente nos duele la pérdida. Y la tercera etapa es la de la aceptación. Es cuando puedo decir, de alguna manera, reestructuro mi vida, reestructuro mi psiquismo y digo, bueno, puedo seguir adelante con esta pérdida y de repente valoro capaz que las cosas que gané o conseguí. ¿Qué pasa? No es una escalera siempre 1, 2 y 3, sino que al principio suele haber mucha negación y dolor, después está instalado más bien el dolor y después se va mezclando entre el dolor y la aceptación. Un duelo normal dura entre 1 año y 2. Más allá, 2 años. Hasta 2 años puede durar un duelo normal. Más allá de los 2 años, los terapeutas nos preocupamos porque entendemos que hay algo patológico. Eso es un criterio en cuanto a los duelos. En cuanto a la depresión, el criterio es el siguiente. La persona no debería estar más de 6 meses en un estado de tristeza, apatía, abulia. Todos estos síntomas que caracterizan a los estados depresivos pueden ser normales hasta los 6 meses. Cuando pasan los 6 meses, justamente es un indicador de que podemos estar ante una depresión endógena, que es la depresión de la persona que ya tiene una patología de base. ...30 minutos 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. Licorería Preciados, los productos de primera línea internacional más finos en el corazón de Montevideo. El amor y buen gusto que aplicamos a nuestras clásicas canastas es uno de los detalles que más nos caracterizan. Ofrecemos una amplísima gama de bebidas de suma calidad, así como variedad de té y café. Las mejores marcas y más renombradas. Licorería Preciados, productos exclusivos de nivel internacional. Este bloque es presentado por Matías González y el nuevo producto que estoy usando, que les cuento que es la crema de caviar, o sea, la crema en base a caviar para contorno de ojos y líneas peribucales de labios. Yo las voy a sacar despacito para que ustedes vean el packaging y mientras les cuento que ya está abierto el packaging porque ellos me regalan y yo ya estoy usando, ¿no?
Es como el packaging de la Germinal, las anteriores, que es un packaging muy original, como verán acá, como hacemos siempre. Es una textura absolutamente fluida, miren esto, miren lo que les voy a mostrar acá, ¿sí? Miren la textura, muy fluida. ¿Cuál es la idea de la crema en base a caviar y arroz, que también tiene, leí, de la línea Insign, que es la línea de lujo de Matías González? Bueno, es una crema que atenúa agujeras, que reduce las líneas de arrugas, ¿verdad? Que fortalece, y lo mismo hace con las líneas peribucales, lo cual es muy importante porque en un producto tenemos dos. Se aplica en la mañana con el rostro limpio antes de cualquier otro producto de la línea, que si quieren ponerse la crema germinal de la mañana, antes siempre con movimientos ascendentes, y lo mismo los labios, siempre chicas con movimientos, chicas, señoras, señoritas, con movimientos ascendentes. Este es el packaging y les muestro algo más que está divino. Miren el librito que trae adentro, chiquitito, pero creo que ya les hablo de un producto que es vedette de esta línea. Además me encanta, con esto cierro por acá, que los productos de Matías González, ambos contornos, sean también para labios, que no es lo más habitual. Lo más habitual es que tengas que comprarte un contorno para ojos, un contorno, y las rayitas, las arruguitas se forman acá y se forman también acá. Así que crema, contorno de ojos, línea Insign, Calma. Hasta ahora hablamos de depresión exógena. La depresión endógena, ¿nace con la persona? Sí, nace con la persona. Se puede desarrollar en algún momento de la vida. O sea, nosotros somos un conjunto de circunstancias. Tenemos los genes, la información genética, que te voy a contar algo muy interesante. Las neurociencias vienen haciendo muchos descubrimientos y desde hace unos años se sabe que no solo provenimos de los genes, sino también de los nemes, que son unidades de información vivencial. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se forma una nueva vida, cada padre aporta no solo genes, aporta del material que aporta cada uno, aporta un 60% de genes y un 40% de nemes. Los nemes tienen que ver con todo lo que cada padre vivió. Esas experiencias van directo a esa nueva vida que se está formando. Entonces, bueno, volvamos al concepto de cómo adquirimos las enfermedades o cómo se generan. Nosotros venimos con todo un pool de genes y nemes. No todos se van a despertar. A lo largo de nuestra vida, las distintas experiencias, las cosas que vayamos viviendo, son las que van a hacer que una enfermedad se despierte o no. Todas las personas traemos de base alguna patología posible, se desarrolla o no, en contacto con la vida, con el medio ambiente, con cómo vayamos viviendo nuestra vida. Entonces, sí, los factores hereditarios se traen, se pueden desarrollar o no. Y hay una cosa muy interesante, que de las patologías psiquiátricas hay mucho que se desconoce del campo de la salud mental. De las patologías psiquiátricas se ha visto que la que se repite mucho en las mismas familias es la depresión, justamente. Entonces, una cosa que los psicólogos indagamos cuando llega una persona a consulta es si hay antecedentes. O sea, que es hereditario. Y bueno, se cree que sí. O sea, hay mucha chance de que haya muchos factores hereditarios, porque se suele repetir en las familias. Uno ve, por ejemplo, familias donde hubo varios suicidios o intentos de autoeliminación, que, como tú decías, es lo más grave de la depresión porque, bueno, puede ser irreversible, ¿no? ¿Sabías que Uruguay, supongo que no sabes, está encabezando la lista? Sí, es terrible. No hay sobre datos. todo entre chicos de 16 y 21 años. Sí. ¿Por qué crees que se da tanto en esa edad? Bueno, si bien se supone que es la salida de la adolescencia, nosotros por nuestra realidad socioeconómica, en general tenemos a los chicos viviendo hasta los 20 largos, ¿no? Con los padres.
es una etapa donde hay mucho cuestionamiento en torno a lo que va a pasar en el futuro, donde los chicos se sienten muy presionados a poder desarrollarse. Es una etapa donde se conjugan mucho las expectativas de los padres en torno a qué iban a hacer con su vida, si van a ser exitosos o no. Yo creo que es como una etapa de la adolescencia, capaz que más compleja por esto de que ya se espera que uno debería salir a la vida, ¿no? Y manejar un montón de cosas. Vivimos en un mundo que también genera cada vez más depresión, porque vivimos en una realidad de mucha ansiedad, y la ansiedad también es como el otro polo de la depresión, ¿no? Muchas veces, de hecho, la medicación que se receta es ansiolítico con antidepresivo. Entonces creo que es una edad en la que especialmente hay mucha presión sobre ellos. El mundo se ha vuelto un lugar mucho más ansioso de no poder estar en contacto con lo que uno siente. En la depresión muchas veces también se juegan estos estados de estar como alterado o esperando de repente elementos del afuera para estar bien uno, ¿no? Adentro, que eso es propio de los estados ansiosos. Necesito tener muchas cosas, que me atiendan rápido, que me den, lograr comprar, lograr acumular, tener. Y creo que en esa etapa de la vida todo esto se pone más en juego, como una cuestión de más presión, me parece. Ese se me ocurre que puede ser uno de los elementos, ¿no? A mí me gustaría ahora aclararles, porque lo veo y lo de ver también mucho, Karina, en terapia, que vienen y me dicen, estoy depresivo, y cuando empiezo a indagar, no están depresivos. Entonces hay que saber identificar una simple tristeza, que es una emoción básica. Las emociones básicas no las inventamos nosotras, las creó la Asociación Americana de Psiquiatría. Y está la molestia, que se va a la ira, que ya lo tratamos, la autoestima, que se va a la soberbia, si me olvido de alguna, Karina me dirá. Está la tristeza, que se va a la depresión, la alegría, que se va a la euforia, que ya lo trataremos, el desagrado, que también se va a la ira, sí. Y creo que me estoy olvidando de alguna, pero bueno, son unas cuantas, ¿no? Son como 7. Son 6 definen algunos autores y 8 definen otras. Que los que definen 8 agregan la sorpresa, y ahora no me acuerdo cuál es la otra. Tenía. La sorpresa, que la sorpresa es muy importante, porque, y acá me voy un poco como al tema de lo traumático, porque nosotros estamos preparados para vivir muchas situaciones en la vida, pero si una situación nos sobrepasa, si sobrepasa nuestra capacidad para afrontarla, muchas veces se genera un trauma. Y hay un elemento que es muy importante, que es la sorpresa. En general, aquello para que lo que nosotros estamos preparados o que sabemos que va a venir, no nos genera un trauma. Nos generan trauma las cosas que nos pasan de golpe, que nos sorprenden. Así que esa emoción es muy importante en la concepción del trauma. Ahora me acordé de la otra, la tranquilidad cuando se va a la pasividad. Entonces lo que le vamos a preguntar a Karina, para que ustedes lo tengan presente, es cuáles son los síntomas de que una persona realmente, los indicadores para un terapeuta, de que una persona no está triste porque lo dejó el novio y vos estás triste. ¿Cuáles son los indicadores de que estamos frente a un cuadro depresivo? Bueno, desde la escucha clínica, desde lo que uno ve en consulta, hay algo que es muy interesante, que es la contratransferencia, lo que se da en vínculo con el otro. Y esto es algo general, no solo para la depresión. En general, la persona que está deprimida, la persona que tiene una patología de base, te genera como un aplastamiento. Eso es como lo primero, escuchar yo como terapeuta lo que siento. Sí, porque te transmite la energía. Sí, te transmite. Y sí. vos lo sentís, te sentís como aplastado. Suelen ser muy demandantes, te suelen pedir o te ponen la responsabilidad. Suelen ser personas culpógenas que de alguna manera te hacen como sentir mal de que ellos están mal. Hay una cuestión ahí como desde lo que se siente. A nivel de los síntomas, bueno, uno empieza a ver que tienen desregulación de su vida, ¿no? De repente
tienen trastornos de sueño, suelen dormir mucho. La necesidad de dormir mucho que tiene un depresivo tiene que ver también con el no deseo de enfrentar la realidad. Sí, el cerebro se apaga cuando uno no puede, así como hablábamos de la negación en el duelo, muchas veces el cerebro se apaga, muchas veces el cerebro dice, esto no lo tolero más, me voy a apagar. Sí, claramente, claramente. Minutos 3 veces por semana te cambia la vida. Hacé como yo y empezá Power Play. Licorería Preciados, los productos de primera línea internacional más finos en el corazón de Montevideo. El amor y buen gusto que aplicamos a nuestras clásicas canastas es uno de los detalles que más nos caracterizan. Ofrecemos una amplísima gama de bebidas de suma calidad, así como variedad de té y café. Las mejores marcas y más renombradas. Licorería Preciados, productos exclusivos de nivel internacional. ¿Vieron qué lindo que tengo el pelo? Bueno, como siempre, desde hace 12 años, Staff Visage haciéndose cargo de mi estética capilar en Peatonal Sarandí y 33. Recuerden que por este mes, mencionando el programa Mereces lo que sueñas, Betty, mi amiga, su dueña, les dará un 15% de descuento en el tratamiento de color más brushing o hidratación de queratina. Los esperan en Visage, gente de mucha confianza. Vamos a ir rebobinando. Patrones de sueño alterados, apatía, a veces cierto descuido personal. También el hábito alimenticio se ve. Sí, en la alimentación. O comen por mucho menos o no por más. Ahí está, por menos o por más. Uno ve que la persona básicamente no está bien, lo ves que no es feliz, que tampoco se puede conectar con la alegría o que muchas veces no pueden ver el lado bueno de las cosas, los ves que tienen poco optimismo. El futuro, en la depresión el futuro está como oscurecido, no se pueden proyectar de una manera alentadora. Y una frase que yo he escuchado mucho cuando vienen a terapia es eso de quiero desaparecer. Sí.
Sí, ahí es muy importante. Bueno, nosotros en psicoterapia indagamos mucho, ¿no? Cuando aparece algo así del discurso, me gustaría no despertarme, dormirme y no despertarme más. O otros casos que he escuchado de repente de que estoy nadando, por ejemplo, y me imagino, eso me pasó una vez, estoy nadando y me imagino en un cajón de muerto. Sí, es terrible, porque nosotros, justamente como profesionales de la salud, tenemos que asegurarnos de no estar ante un caso de riesgo suicida, porque en la depresión el mayor riesgo es ese. Mientras la persona la está pasando horrible y sin duda que necesita ayuda y hay que hacer algo, pero si llega a tener un intento y esto resulta, eso es irreversible. Entonces, eso es lo que yo creo que más tenemos que estar alerta, detectar que una persona no esté en ese riesgo. Algo muy común que se está viendo mucho, los cortes, sí, se ve o sea, mucho como en los una adolescentes. como una autoflagración. Sí, justamente el corte es para tapar el dolor emocional. El dolor emocional es tan fuerte. Te voy a nombrar que a me otra corto. famosa que padeció eso, Angelina Jolie. Mirá, qué terrible, no sabía. Sí, sabía eso, que se cortaba todo Bueno, el tiempo. el corte es mitigo el dolor emocional con este dolor físico tan grande. El tema es que muchas veces el cuerpo empieza a generar, bueno, se genera adrenalina, noradrenalina, hay un montón de hormonas y de procesos bioquímicos que empiezan a ocurrir y muchas veces la persona se hace adicta incluso a esa conducta. Cuando la persona se hace adicta ya es un tema mucho más difícil de revertir después, ¿no? En psicoterapia y con medicación. Pero los cortes pueden ser también un indicador de depresión que se ve bastante en los chicos jóvenes. Te voy a hacer una pregunta que es como un mito, ¿no? Que la escuchamos siempre. El que se quiere matar no te lo dice. Es un mito. Es un mito y es un mito muy peligroso. Porque el que se quiere matar puede decirlo o no. O sea, la persona puede avisar o no, y si avisa, podría ser un llamado de atención o no. Muchas veces pide ayuda, Muchas veces pide ayuda y te dice, estoy pensando esto, ayúdame. Claro, pero Moni, algo que yo le digo a los pacientes, ¿no? Y si es un llamado de atención, la persona está sufriendo, está pasando horrible, algo hay que hacer, hay que ayudarlo. No es normal ir por la vida amenazando con me voy a matar. Tampoco eso es normal, también eso habla de un sufrimiento psíquico. Siempre hay que atender los casos donde una persona manifiesta algo así, siempre, sin excepción. Bueno, sabemos que los tiempos son tiranos, se nos termina el programa y quiero que Karina termine este programa, que estoy segura que está viendo muchísima gente que está transitando una depresión, transmitiéndoles lo que yo creo que les va a decir, que se sale, que se puede salir. Claro. ¿Qué le dirías? Podés mirar a esa cámara y despedirte tú y decirles qué les dirías si están pasando por algo así. Sí, justamente. Creo que cuando alguien atraviesa algo tan difícil se siente que es el único, ¿no? Creo que lo primero es decirles que lo que les está pasando es algo compartido por muchas personas, que tiene que ver con una enfermedad. Como decía hoy Moni, cuando nos duele la panza vamos al gastroenterólogo, cuando tenemos un problema de corazón vamos al cardiólogo, cuando tenemos un problema psíquico tenemos que ir al psiquiatra y muchas veces también hacer psicoterapia. Cuanto antes consulten, antes van a frenar ese proceso terrible, antes van a poner fin a ese sufrimiento y antes van a estar mejor. Yo no les digo bien, perfectos, eufóricos, maníacos, pero sí por lo menos mejor, con ese dolor tan intenso aplacado, eso es seguro. Y se sale, claro que se sale. Siempre hay un amanecer tras toda noche oscura. Eso es lo que les diría. Bueno, amiga, me encantó ese mensaje. Quédense con eso. Se sale, siempre se sale. Mientras estemos vivos, la tenemos que pelear, porque la vida es un regalo maravilloso. Con ustedes nos vemos la semana próxima. Contigo nos veremos pronto, amiga querida, y gracias por este momento tan lindo. A ti. Merecen lo que sueñan, no se olviden. Muchas gracias.
Este programa fue presentado por Betel Spa y Síntesis, Marketing y Comunicación.